Buenas tardes, estimados amigos y hermanos que nos acompañan esta tarde. Queremos compartir un estudio de la palabra de Dios respecto a los últimos acontecimientos que vienen ocurriendo en el mundo y que nos revelan el lugar que tienen en las profecías bíblicas como señal de los acontecimientos y de los hechos que tienen que ocurrir antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a inclinar nuestros rostros y elevamos una oración al Señor para que nos acompañe en este corto estudio. Acompáñenos. Padre Celestial, nuevamente te agradecemos por el estudio de tu palabra, porque la profecía es una antorcha que alumbra el camino del pueblo de Dios hasta que pueda llegar la mañana que esclarezca y podamos ver el cumplimiento de todas estas cosas que señalan que Jesús está cerca a las puertas. Danos entendimiento al estudiar tu palabra, Señor, y que pueda ser una bendición en nuestras vidas y con aquellos con quienes la podamos compartir. Te lo agradecemos todo en el precioso nombre de nuestro fiel Salvador Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tomar para nuestro estudio la siguiente pregunta. ¿Qué lugar tiene la pandemia del coronavirus en el cumplimiento de las profecías bíblicas? Para eso vamos a tomar primero el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3, y esa va a ser la base de nuestro estudio. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3. La palabra del Señor dice así: Hermanos, acerca del tiempo y del momento no necesitáis que os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El versículo nos está señalando varias características o circunstancias que tienen que haber en el mundo previas a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá dice que el día del Señor va a ser como ladrón en la noche. Tengamos en cuenta que no dice que el día del Señor o que el Señor va a venir como ladrón, sino más bien que el día del Señor, o sea, el tiempo en que estos acontecimientos se den, se va a dar como ladrón en la noche. A eso es lo que hace referencia. Es decir, va a ser repentino. ¿Por qué? El versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces la palabra del Señor nos está mostrando que ese tiempo de crisis repentina que tiene que venir sobre el mundo, en el momento en que los hombres estén clamando paz y seguridad o estén declarando que hay paz en el mundo, va a ser similar a la figura de una mujer encinta con dolores de parto. Entonces, para entender las circunstancias en las que estamos ahora y las cosas que han de venir, tenemos que tomar esa figura. Recordemos que en la palabra de Dios se utilizan las parábolas o las figuras para que hagan una representación de una realidad que nos permita entender claramente cómo es que estos acontecimientos se van a dar de una forma sencilla, así que podamos estar preparados para las cosas que han de venir. Entonces, para esto tenemos que ir a otra parte de la Biblia que nos indique a qué se refiere el hecho de que el día del Señor va a ser como el proceso de parto de una mujer encinta. Vamos a tomar entonces el libro de Mateo, capítulo 24, del versículo 4 al 8. Nosotros sabemos que en el libro de Mateo, capítulo 24, Jesús dio su sermón profético, donde Él nos quiere mostrar, o más bien está respondiendo a las preguntas que los discípulos le hicieron sobre cuáles serían las señales del fin. Entonces tenemos a los discípulos que están con Jesús en el monte de las Olivas, están sentados observando el templo. Jesús les declaró que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada, y luego nos dice más adelante, Mateo capítulo 24, versículo 3, dice así:
Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Tomemos cada uno de los aspectos que Jesús está declarando como señales de su segunda venida. Primero que todo, está diciendo que una de las señales es que se levantarían muchos falsificando la verdad, viniendo en el nombre de Jesús y declarando cosas que realmente serían engaños para el mundo. Entonces la primera señal es que se levantarían falsos cristos y falsos profetas, falsos maestros. Luego dice que habrían guerras y rumores de guerras. Pero Jesús declara en el versículo 6 que eso aún no es el fin. Es decir, no es la representación de los eventos finales que tienen que suceder antes de su segunda venida. Sin embargo, es una señal. El versículo 7 dice que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Y ahora sí utiliza un término en la Biblia que es en los poquitos lugares donde lo menciona y dice: habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. ¿Qué sería una peste? Una enfermedad pestilente, es decir, que se esparce entre la población y que llega a muchos lugares. A eso hace referencia la palabra pestes. Nosotros sabemos que el coronavirus es una epidemia que se volvió mundial, o sea, tomó el atributo o el título de pandemia, porque se ha desplazado por todo el mundo. Pero acá Jesús dice que la pestilencia o peste, o en este caso, por ejemplo, que estamos hablando del virus del COVID-19, sería una de las señales, pero dice que sería principio de dolores. Entonces asociemos este texto con lo que estudiamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3. En esos versículos nos decía que cuando los hombres digan paz y seguridad, entonces vendría destrucción repentina, como los dolores de la mujer que está de parto. Y acá Jesús está diciendo que las pestes serían principio de dolores, es decir, está asociando la figura de la mujer en su proceso de parto con el principio de dolores que tiene que ver con el cumplimiento de estos desastres, en este caso pestes, alrededor del mundo. Entonces, para eso necesitamos comprender el proceso de alumbramiento de una mujer. Todos sabemos que la mujer, cuando está en su proceso de dar a luz, comienza con una serie de contracciones. Y esas contracciones van aumentando con el paso de los días, no solamente en frecuencia, sino también en intensidad. Ese pequeño dolor que comienza al principio va aumentando, se va haciendo más frecuente, hasta que llega un momento donde la mujer tiene ansiedad o quiere salir de esa situación. Cuando viene el momento del parto, entonces el dolor es más fuerte, la angustia llega, pero finalmente cuando da a luz, entonces ese dolor desaparece, la angustia desaparece y la mujer se regocija por el nacimiento de ese nuevo ser que ha llegado al mundo. Por eso fue que Jesús, cuando habló de estas cosas, también le hizo referencia por medio de esta figura a los discípulos, que así iba a ser la actitud y la reacción del pueblo de Dios cuando estas cosas se den. Es decir, el principio de dolores es para el mundo, pero hace referencia especialmente al pueblo de Dios. Miremos el texto que está en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 20 al 21. Juan capítulo 16, versículos 20 al 21.
Cuando los discípulos entendieron que Jesús estaba despidiendo de ellos, Él les hizo la aclaración de que eso iba a ser algo breve, pero que realmente iba a traer tristeza. Cuando ellos vieran a Jesús crucificado, sus esperanzas iban a morir. Entonces por eso Él se los aclaró de la siguiente manera y tomó la misma figura. Juan capítulo 16 nos dice desde el versículo 20. Desde el versículo 16. Juan 16, desde el versículo 16, nos dice: Dentro de poco no me veréis, les declara Jesús, y un poco después me volveréis a ver. Entonces se dijeron sus discípulos unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice? Dentro de poco no me veréis, y un poco después me volveréis a ver, porque yo voy al Padre. Y decían también: ¿qué es ese poco? Es decir, no entendían el asunto del tiempo con relación a lo que Él les estaba diciendo. No entendemos lo que habla. Jesús conoció, versículo 19, que le querían preguntar y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros de esto que dije? Dentro de poco no me veréis y un poco después me veréis. Os aseguro que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz siente dolor, porque ha llegado su hora. Entonces miremos que acá está tomando la figura de Mateo 24 y de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. La mujer cuando da a luz siente dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha tenido al niño, ya no se acuerda del dolor por el gozo de que haya nacido un ser humano en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará vuestro gozo. Entonces Jesús está asociando el mismo proceso a la reacción de su iglesia, cuando entraran en un momento de crisis, que iba a ser esa noche de tribulación, donde se iban a encontrar en el Getsemaní, donde su maestro les iba a ser quitado, ellos iban a huir, ser dispersados, después sus esperanzas morirían con Jesús en la cruz, y solamente cuando Él resucitara y ascendiera al cielo, entonces ellos nuevamente recobrarían la confianza, porque verían el cumplimiento de las promesas de Dios y que Él se los había advertido antes. Entonces su tristeza se convertiría en gozo. ¿Qué nos indica esto? Que el pueblo de Dios va a pasar por el mismo proceso. Entra en un tiempo de tribulación, donde es dispersado, así como los discípulos en esa noche de angustia en el Getsemaní. Ellos ven desaparecer todas sus esperanzas, pero cuando Jesús vuelve por segunda vez, entonces su tristeza se convierte en gozo. O sea que el proceso de alumbramiento va desde que empiezan esas señales que producen dolor, tristeza, luego se convierten en una angustia, y esa angustia finalmente termina cuando llega el momento de la liberación del pueblo de Dios. Entonces tomemos como referencia el coronavirus. Jesús está diciendo que las pestes son señales que indican que hay principio de dolores. Entonces, el principio de dolores, en este caso, esta pandemia o esta serie de pestes o pandemias o eventos de rumores de guerra que sobrevengan ahora sobre el planeta, indican de que hemos llegado al punto inicial, donde comienza el periodo de contracciones, es decir, eventos dolorosos que con el tiempo van a ir aumentando en frecuencia y en intensidad. Va a llegar el momento donde se convierten en una angustia. Eso es lo que señalaría la palabra de Dios como el inicio del tiempo de angustia. ¿Cuál sería la referencia para eso? Tenemos varios eventos declarados en la Biblia. Uno de ellos está en Daniel capítulo 12 y hace referencia a que el tiempo de angustia comienza con el establecimiento de la abominación desoladora. No lo vamos a tomar en este tema, lo vamos a aclarar en otro posterior, pero es importante que tengamos en cuenta que el establecimiento de la abominación asoladora es lo que marca el inicio del tiempo de angustia que aumentará en intensidad hasta el mismo fin. Entonces no es el coronavirus.
pero sí está marcando el principio de un dolor que luego se va a convertir en una posterior angustia con el establecimiento de la abominación desoladora y finalmente aumentará en intensidad hasta que el pueblo de Dios, ya no soportando más, clame por su liberación y vea entonces la aparición de su Señor en gloria. Así que, hermanos, estos eventos, como están marcados en la profecía, están claramente identificados en la palabra de Dios con el propósito de que nosotros no seamos confundidos ni nos tomen por sorpresa estas cosas, porque el propósito de las profecías y de la revelación que ha dado el Espíritu Santo a través de ellas es para que nosotros no tengamos temor, sino consolación. Jesús mismo lo declaró en una ocasión a sus discípulos: estas cosas os he anunciado para que cuando sucedan creáis que yo os lo había dicho antes. Entonces, el cumplimiento de estos acontecimientos, cuando los entendemos a la luz de la cadena profética, nos van a enseñar claramente que ya Jesús nos lo había anunciado y por lo tanto han de confirmar nuestra fe en él. Así que, queridos amigos y hermanos, pienso que esta es la ocasión para que nuestra fe se empiece a confirmar en estos eventos. Porque si Jesús nos lo anunció de antemano y se están cumpliendo, no es para que nos llenemos de temor, sino para que creamos que Él, al advertirlo anteriormente, es porque tiene cuidado de nosotros, nos ama, porque tiene consideración y misericordia de su pueblo, y no quiere que estas cosas nos cojan desprevenidos. Si nosotros por la fe confiamos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y permitimos que Él haga un cambio radical en nuestras mentes y en nuestros corazones, podemos tener plenamente confianza de que cuando pase la angustia, nuestra tristeza se convertirá en gozo, y es un gozo perpetuo. Lo que no va a ocurrir si nosotros, sabiendo o entendiendo estas cosas, siendo advertidos, no nos preparamos, no permitimos que haya un cambio en nuestros corazones, acariciamos el pecado en nuestras vidas y no permitimos que el Espíritu Santo haga esa obra que se tiene que completar antes de que entremos a esa angustia final que va a acaecer sobre toda la humanidad, entonces no podríamos encontrar un consuelo y una esperanza que nos ayude cuando todas estas cosas acontecen. Deseamos, hermanos y amigos, que estas cosas sean de gran edificación para nuestra vida. Un abrazo muy especial y nos alegra mucho haber compartido con ustedes en este momento, y le agradecemos especialmente a nuestro Dios porque nos acompañó y sabemos que todo esto va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Terminemos entonces con una oración dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por la revelación de la profecía y porque este principio de dolores que irá en aumento hasta el tiempo del fin es un indicio claramente de que tú estás dirigiendo todos los acontecimientos de la tierra. Que pronto vas a volver en gloria y que es nuestro privilegio poder gozarnos en tu pronta aparición. Que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y podamos correr con paciencia la carrera de nuestra fe, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo que le fuera propuesto menospreció la vergüenza y el oprobio y se sentó a la diestra del poder de Dios. Nos has concedido esa gran esperanza en Él, nuestro Salvador, nuestro consuelo y nuestra victoria. Ayúdanos ahora, Señor, a permanecer firmes y a tener valor para que en medio de estas circunstancias sepamos qué hacer y cómo cooperar contigo en la salvación de la humanidad. Te lo agradecemos todos por esta preciosa tarde, en el glorioso nombre de nuestro fiel y amante Salvador Cristo Jesús. Amén.